Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta. Hablaremos de un triángulo amoroso que ha explotado, de una furia inesperada que ha pillado a uno de nuestros protagonistas totalmente desprevenido. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de un episodio que, al parecer, ha sacudido los cimientos de su tranquila vida, todo gracias a la reacción de nada más y nada menos que de Mehmet Özdemir. Si quieren saber todos los detalles de este torbellino de emociones y las ramificaciones que esto está teniendo, quédense conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas exclusivas. ¡Vamos allá! La noticia ha corrido como la pólvora por todos los portales de noticias de entretenimiento, y la verdad es que la intensidad del momento es palpable. Imaginen la escena: Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su físico, se encontraba, según los rumores y las informaciones que nos llegan, en una situación bastante delicada. Y el epicentro de esta tormenta, la chispa que encendió todo, fue de Mehmet Özdemir. Ustedes ya la conocen, la hermosa actriz que compartió pantalla con Can en la exitosa serie Erkenci, una pareja que se convirtió en leyenda y que para muchos traspasó la ficción. Pues bien, parece que la amistad o algo más que los unía en el pasado ha resurgido, y no de la forma más pacífica. Los detalles son escasos, como suele ocurrir cuando estas cosas pasan, pero las fuentes apuntan a que Can Yaman habría estado involucrado, de una u otra manera, en un comentario, una actitud o una interacción que no sentó nada bien a Mehmet. Hablamos de algo que la habría ofendido profundamente al punto de desatar una furia que, como bien dice el titular, lo pilló desprevenido. Esto nos lleva a pensar en la naturaleza de su relación actual. ¿Eran amigos que se distanciaron? ¿Había algún resquicio de un romance pasado que se intentaba mantener bajo control? Las teorías son muchas y las especulaciones infinitas. Lo cierto es que la reacción de Mehmet no fue para nada sutil, y los ecos de esa supuesta reprimenda han llegado hasta nosotros. Para entender mejor la magnitud de esto, debemos recordar la química explosiva que Can y Mehmet tenían en Erkenci. Eran la pareja del momento y su sintonía en pantalla se reflejaba, según muchos fans, en su vida real. Hubo rumores persistentes de un romance y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto, la conexión era innegable. Después de la serie, sus caminos se separaron en el ámbito profesional y aparentemente también en el personal. Cada uno siguió su carrera, construyendo éxitos individuales. Can Yaman se lanzó a la conquista del mercado internacional, participando en producciones italianas y consolidando su fama como galán. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía con proyectos muy aplaudidos. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido para que Mehmet, una mujer conocida por su elegancia y su temperamento, estallara de esta manera? Aquí es donde la intriga se intensifica. Las informaciones sugieren que la situación se produjo en un evento social, quizás un encuentro fortuito, donde Can habría hecho o dicho algo que, al parecer, cruzó una línea para Mehmet. Podría ser un comentario sobre su vida personal, sobre sus relaciones actuales, o incluso una referencia a su pasado juntos que ella consideró inapropiada o hiriente. La clave está en la palabra desprevenido. Esto implica que Can no esperaba en absoluto esta reacción, lo que nos hace pensar que quizás él no era consciente de haber hecho algo malo, o que subestimó la sensibilidad de Mehmet en ese momento. Los detalles más picantes hablan de una confrontación directa, de palabras fuertes, de una mirada que lo dijo todo. No estamos hablando de un simple roce, sino de algo que dejó a Can Yaman, según se comenta, visiblemente afectado y sorprendido. Imaginen a este actor, acostumbrado a ser el centro de atención, a lidiar con multitudes de fans y a manejar situaciones mediáticas complejas, quedándose sin palabras ante la furia de su excompañera de escena. Es un giro de guión inesperado en sus propias vidas. ¿Podría haber algo más detrás de esta historia? A veces las rupturas o los enfriamientos en las relaciones, ya sean de amistad o sentimentales, dejan heridas que tardan en sanar. Y es posible que Mehmet haya guardado resentimiento por algún motivo, y este encuentro haya sido la gota que colmó el vaso. O quizás, y esta es una teoría que circula, Can haya estado involucrado en algo que afectaba directamente a Mehmet o a alguien cercano a ella, y su reacción fuera una forma de defenderse o de poner límites. Las especulaciones son amplias y abarcan desde un comentario desatinado sobre su actual vida sentimental hasta una insensi.
Hostilidad hacia algún tema que Demet considere importante o delicado. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de exclusivas, han estado intentando obtener declaraciones de ambos protagonistas, pero hasta ahora, el silencio ha sido la respuesta principal. Y este silencio, amigos, es a menudo más elocuente que 1000 palabras. Can Yaman se ha mantenido hermético y Demet Özdemir también ha evitado pronunciarse públicamente sobre el incidente. Sin embargo, la noticia ya está en la calle, y los seguidores de ambos no dejan de especular y de analizar cada detalle que se publica. La ausencia de comentarios oficiales solo alimenta la imaginación del público y de la prensa, quienes se apresuran a llenar los vacíos con sus propias teorías. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, mucho de lo que se dice son rumores y filtraciones. Sin embargo, cuando un incidente de este calibre salta a la luz, con la intensidad que se describe, es porque algo de verdad debe haber. La furia de Demet Özdemir no parece ser un invento pasajero, sino una reacción genuina ante algo que la ha afectado. Y que Can Yaman haya sido el blanco de esa furia, y que además haya sido pillado desprevenido, añade un componente de drama y sorpresa que nos engancha a todos. La clave de la historia radica precisamente en esa inesperada reacción de Demet, una actriz conocida por su profesionalismo y su control, lo que sugiere que el detonante debió ser algo realmente significativo. Analicemos las posibles razones por las que Can Yaman podría haber actuado de una manera que molestara a Demet. Si pensamos en su proyección internacional, es posible que haya hecho alguna declaración pública o privada sobre su relación pasada con Demet que ella no aprobó. Quizás fue un intento de capitalizar su antigua química para promocionar algún proyecto, o un comentario imprevisto en una entrevista. La industria del entretenimiento a menudo se alimenta de las relaciones pasadas de sus estrellas, y es posible que Can haya cruzado una línea al referirse a su conexión con Demet de una manera que ella consideró explotadora o irrespetuosa. También existe la posibilidad de que su actual pareja, si es que la tiene en ese momento, haya influido en su reacción, ya que las relaciones de pareja a menudo implican celos o protectoras. Un comentario casual de Can sobre su tiempo juntos podría haber sido malinterpretado o haber reavivado viejas inseguridades en su pareja actual, llevándola a aconsejar o exigir una confrontación a Demet. Por otro lado, la reacción de Demet también nos dice mucho sobre su carácter. Demostrar esa fortaleza y valentía para confrontar a alguien, incluso a una figura pública como Can Yaman, habla de su seguridad en sí misma y de su firmeza en sus principios. No es de extrañar que sea una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su capacidad para defenderse y para expresar su descontento de manera tan contundente, aunque sea de forma privada, la posiciona como una mujer que no se deja pisotear. Este incidente podría ser una reafirmación de su autonomía y de su derecho a establecer límites claros. Este incidente, a pesar de ser potencialmente negativo, también nos demuestra la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas. Detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propias emociones, sus propias historias y sus propios desencuentros. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que cautivó a millones, parece haber tenido un epílogo inesperado y explosivo. La química que compartieron en pantalla generó expectativas en el público, y la naturaleza de su relación fuera de cámara siempre ha sido objeto de curiosidad. Este incidente podría ser un recordatorio de que las dinámicas entre las personas son complejas y que las apariencias a veces engañan. La cuestión ahora es, ¿qué consecuencias tendrá este episodio? ¿Afectará a sus carreras? ¿Se hablarán alguna vez? ¿O permanecerá este incidente como una anécdota incómoda en la historia de sus vidas? Lo que sí está claro es que la noticia ha reavivado el interés por su relación pasada y ha generado un debate entre los fans. Algunos apoyan la reacción de Demet, considerándola justa y necesaria. Otros, quizás, culpan a Can por una indiscreción, o defienden su derecho a hablar. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis y teorías, demostrando el fervor de los seguidores de ambos actores. Es un ejemplo clásico de cómo una situación personal puede convertirse en un fenómeno mediático en la era de la información instantánea. Lo que hemos aprendido hoy es que incluso las estrellas de cine más carismáticas y seguras de sí mismas pueden ser sorprendidas por las reacciones de aquellos con quienes comparten un pasado. La furia de Demet Özdemir ha sido un recordatorio de que las emociones no entienden de fama ni de fortuna, y que incluso los encuentros más casuales pueden desembocar en momentos de alta tensión. Can Yaman, por su parte, se enfrenta a las repercusiones de una interacción que, al parecer, no anticipó.
Su sorpresa ante la reacción de Demet sugiere una falta de conciencia sobre el impacto de sus palabras o acciones, o quizás una subestimación de la fuerza emocional de su excompañera. Así que, para recapitular, hemos explorado el presunto incidente entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las posibles causas de la furia de ella y la sorpresa de él. Hemos recordado la icónica pareja que formaron en Erkenci-Kuş, y hemos especulado sobre los motivos detrás de este desencuentro, destacando la importancia de la discreción y el respeto en las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo. Hemos considerado la posibilidad de que comentarios sobre su pasado, celos de parejas actuales, o alguna otra ofensa personal hayan sido el detonante. También hemos reflexionado sobre la fortaleza de carácter de Demet y la sorpresa de Can ante una reacción que no esperaba. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan jugoso y, sobre todo, que les haya mantenido al borde del asiento. Recuerden que las puertas de los comentarios están abiertas para ustedes. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Demet Özdemir tuvo razón en su reacción? ¿Qué creen que pudo haber dicho o hecho Can Yaman? ¿Se trata de un malentendido, de rencores pasados o de algo completamente nuevo? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestro contenido y nos ayuda a seguir trayéndoles las historias que realmente les interesan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas exclusivas. Estamos comprometidos a traerles siempre la información más relevante y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.